Hola Javi, ¿cómo va? Bienvenido nuevamente. Hola Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Una Antes que nada, alegría hablar con vos nuevamente. muchas gracias ayer por cubrirnos ese espacio No, que por favor, necesitábamos ahí último momento con por esta favor, por intro favor. a SQL. Hoy vamos más en Bien, profundidad. así es, así es. Hoy vamos a hacer un saltito dentro de alguna de estas cosas que vimos ayer, ya con un poco más de especificaciones en, bueno, todas las funcionalidades relacionadas a performance, que es la parte que más me gusta a mí, que aplican en las versiones modernas de SQL Server, así como en Azure SQL. Así que vamos a tratar de cubrirlas todas con algunos buenos ejemplos para que la audiencia los conozca, los vea y bueno, los pueda empezar a utilizar apenas termina el evento hoy. Excelente, Javi. Buenísimo. ¿Mm? Te pido que vayas compartiendo ya tu pantalla y ya Dale, te doy el paso ah, a vos para que comiences con la charla. estamos con eso. Ahí estamos. Share, share screen. ¿Se ve, no? Todavía no lo No, estamos no, viendo. todavía no. Aquí está. Un segundo. Ahí viene. A ver, ahí tendría que estar apareciendo. Ahora sí, vamos. Excelente. Por- Listo, Javi. Todo tuyo Bien, entonces. buenísimo, Guille. Arrancamos entonces. Bueno, un saludo a todos los que están en estos Azure Days desde ayer y hoy. Em, bueno, una iniciativa de acá de los chicos del grupo de Cono Sur, realmente buenísimo, ¿no? Con todo lo que vienen haciendo por la comunidad, empezando el año pasado con los Azure Fundamentals y ahora con estos eventos, la verdad que una iniciativa excelente que, bueno, desde mi punto siempre trato de colaborar en lo que tiene que ver con la parte de plataforma de datos y esta vez específicamente con la parte de SQL Server y Azure SQL. ¿Sí? Así que vamos a arrancar un poquito con estos temas. A ver. Ahí está. Bien. He puesto un poco lenta la computadora. Esperemos que no tener problemas. Bueno, um, muchas gracias a los sponsors. Sin ellos esta clase de eventos no los podríamos hacer. Así que, bueno, gracias por estar siempre acompañando a la comunidad. Para los que no me conocen, un poquito acerca de mí. Mi nombre es Javier Villegas, trabajo como director de IT en la parte de administración de base de datos y business intelligence en Mediterranean Shipping Company desde hace 15 años. Trabajo con SQL Server desde hace más de 20 años. Soy Microsoft MVP en la categoría de plataforma de datos desde el 2016 y desde el año pasado Microsoft Certified Trainer. También soy miembro del Advisory Board de los nuevos Azure Data Tech Community, un, un esfuerzo de las diferentes comunidades de data alrededor del mundo, donde, bueno, es un esfuerzo de la comunidad, con la ayuda de Microsoft en todo lo que es la parte técnica. Es Community Driven, Microsoft Empowered. Así que estamos tratando de poder sumar a las diferentes comunidades relacionadas con Data Platform de alrededor del mundo, agruparlas y poder tener una cierta organización. También me defino como Technical Speaker, donde trato de participar en
todos los eventos posibles, hasta el 2019 presenciales, ahora todos virtuales y Dios quiera pronto nos podamos juntar nuevamente. Soy también miembro de la comunidad local SQL Argentina, donde, bueno, tenemos nuestro Meetup y nuestros canales también de YouTube, Facebook, etcétera, donde, bueno, regularmente hacemos alguna charla o algún evento, así que quedan todos invitados a sumarse a SQL Argentina. Y por otro lado, una iniciativa también que tenemos con un grupo de amigos de LATAM, Azure en el Bar, donde periódicamente también nos juntamos para charlar un poco de tecnología en forma descontracturada, con diferentes invitados del mundo de la comunidad técnica. Ahí también dejo mis datos de contacto, mi LinkedIn, mi Twitter, mi blog y mi dirección de email, si me quieren contactar por alguna pregunta relacionada con la charla. Siempre me gusta hacer networking y poder estar en contacto con la comunidad. Bien, el nombre de esta charla es Performance Features in SQL Server in Azure SQL. Así que ayer cubrimos un poco lo que es la introducción de Azure SQL, ¿sí? Este nuevo rebranding que ha hecho Microsoft ya hace un tiempito, y qué es lo que cubre la parte de Azure SQL. Ahora lo vamos a repasar muy brevemente, ¿sí? Pero de vuelta, el propósito de esta charla es poder ver todas esas funcionalidades que nos van a ayudar a nosotros a poder tener mejoras en la performance, ¿sí? Performance no es solo que mi proceso sea más rápido, ¿sí? Sino que utilice menos cantidad de recursos, ¿sí? Uno de esos es el tiempo, ¿sí? Pero hay otros recursos. Y otra de las características de esta charla, pues lo que vamos a ver es que poder hacer que los diferentes workloads en SQL o en Azure SQL puedan ser estables, si no tengan tantas variaciones por diferentes motivos. O sea que si un proceso utiliza tantos recursos y dura tanto tiempo, bueno, que eso se pueda mantener a través del tiempo, si no importa si nuestro entorno está muy cargado o si está sin mucha utilización, ¿sí? Bueno, para ponernos un poquito en contexto, ¿sí? Acá describo las features más importantes de SQL Server desde la versión 2008, 2008 R2, ¿sí? Dos versiones que ya no están soportadas más por Microsoft. Y bueno, esta charla está enfocada más a lo que Microsoft llama las versiones modernas de SQL Server, que son a partir de 2016, ¿sí? A partir de SQL Server 2016, o sea que son 16, 17 y 19, ¿sí? Estas features vamos a ir viendo en qué versiones las podemos encontrar y cómo las podemos ir utilizando. Nuevamente, para recordar lo que es Azure SQL, ¿sí? Es estas ofertas que nos da Microsoft en la nube de Azure, ¿sí? Para poder utilizar SQL en diferentes formas. Una de las formas, infraestructura como servicio, ¿sí? Es una máquina virtual corriendo SQL Server, la misma versión y edición que nosotros venimos utilizando en nuestro data center, sabiendo que a partir de SQL Server 2017, Microsoft nos dio la posibilidad de poder correr SQL Server sobre plataforma Linux, ¿sí? Así que, bueno, también podemos usar esas combinaciones de sistema operativo, plataformas, versión y edición de SQL Server. Eso como infraestructura como servicio, ¿sí? Y por el lado de plataforma como servicio, tenemos las opciones de Managed Instance y Azure SQL Database, ¿sí? Que son básicamente dos endpoints SQL Server utilizados para, ¿cómo es? Casos diferentes, para casos de uso diferentes, que bueno, los fuimos bien en detalle ayer, ¿sí? Pero
es una plataforma de servicio donde Microsoft se encarga de todo lo que es la parte de infraestructura, detrás de escena de estos endpoints SQL Server, y nosotros solos nos conectamos con nuestras aplicaciones, con nuestro Management Studio, lo que sea, a estos servicios y manejamos la base de datos propiamente dicha. Bien, desde ya hace unos cuantos años SQL Server está en todos lados, ¿no? Yo siempre cuento esta historia de que, bueno, yo arranqué con la versión de SQL Server 6.0, 6.5, y si me decían que SQL Server iba a estar corriendo sobre una plataforma Linux o en una máquina virtual, no lo creía, ¿no? Pero bueno, hoy eso es una realidad y está utilizado en entornos de producción eh, y bueno, lo vemos diariamente, ¿no? Entonces, para hacer un repaso, SQL Server 2019 corre en nuestros servidores Windows, como siempre, en las distribuciones más importantes de Linux, ¿sí? Ubuntu, SUSE y Red Hat. También SQL Server corre en containers, y si necesitamos la opción de escalar esos containers para poder hacer una orquestación, podemos utilizar SQL Server en containers sobre Kubernetes, también bastante interesante todo ese mundo. Y como comentábamos recién, máquinas virtuales en Azure corriendo SQL Server, Managed Instance, Azure SQL Database y también Azure SQL Edge, ¿sí? Que nos da la posibilidad de correr SQL Server en plataformas ARM, como para utilizarlos en aplicaciones IoT en Edge, ¿sí? Por ejemplo, podemos correr SQL Server en una Raspberry Pi como esta, ¿sí? Donde también nos podemos conectar con Management Studio y poder tener nuestras bases de datos. Como decía ayer, no vamos a poner nuestra aplicación de misión crítica en un dispositivo como esto, pero hay ciertos escenarios de Edge donde realmente está muy bueno poder tener esta opción, ¿sí? Moviéndonos un poquito en todo lo que es la plataforma como servicio de estas opciones de Microsoft, de Azure SQL, ¿sí? Donde en las opciones de Managed Instance y Azure SQL Database podemos tener automatización de todo lo que es la parte de backups, de retención de backups, de alta disponibilidad, de disaster recovery, poder hacer escalamiento de nuestro SQL Server, ¿sí? Y todos los beneficios que nos da Azure para poder hacer la parte de Advanced Security y monitoreo, ¿sí? Más allá del monitoreo que SQL Server nos da, que es un poco lo que vamos a empezar a ahondar de ahora en adelante, tenemos toda la posibilidad de tener los recursos de Azure para poder monitorear todo lo que es la parte de Azure SQL, en este caso, plataforma como servicio, ¿sí? Bien, entonces, como le gusta decir a Microsoft en su frase de marketing, y que me parece bastante acertada, Azure SQL es simplemente SQL, ¿sí? O sea, todos los conocimientos que nosotros tenemos de administración o para escribir código Transact SQL, eso los seguimos utilizando día a día. Y no es que tenemos que aprender toda esa parte nueva, sino que para todas estas opciones que mostré recién, todo este conocimiento que vinimos adquiriendo a través de los años, lo podemos utilizar y lo estamos utilizando, ¿no? Entonces, para cualquiera de estas opciones que hablamos hasta ahora, si nosotros tenemos que empezar a hablar de performance, siempre tenemos que hablar de puntos en comunes, ¿sí? Que son los monitoreos de los recursos más importantes, como que son la memoria, el CPU y todo lo que es la parte de storage, ¿sí? I/O. Para poder también tener performance apropiada, tenemos que tener un sistema de índices adecuado, ¿sí? Poder hacer un diseño de nuestras aplicaciones, suponiendo que tenemos tablas muy grandes utilizando particiones, ¿sí? Y después ya tenemos features como in-memory OLTP y lo que es Intelligent Performance, que es un poco lo que venimos a ver hoy, ¿no? Todo lo que son las tareas de mantenimiento
para poder tener una performance estable, como el manejo de hacer una reindexación, ¿sí? Index rebuild o index reorganize, manejo de las estadísticas para mantenerlas actualizadas, todo eso, eso es algo que tenemos que seguir haciendo, ¿sí? Desde el día cero. Estas son cosas que venimos haciendo desde la primera versión de SQL Server, y en todo este entorno se sigue manteniendo, así que es súper importante que las tengamos en cuenta, ¿no? Entonces, eh, algo para tener muy en cuenta en todo esto es que Microsoft, todas estas features que nosotros vamos a ir viendo, las aplica primero en todo lo que es la parte de Azure SQL, en Azure SQL Database y en Managed Instance, ¿sí? Y cuando nosotros creamos una nueva base de datos, la mayoría de estos features ya están habilitados por default, ¿sí? Vamos a ir nombrando los features a partir de ahora, pero cabe que esto hay que enfatizarlo. Estos features están habilitados por default. En cambio, en el producto SQL Server o en una máquina virtual corriendo SQL Server, todas estas features están, pero vienen deshabilitadas por default, ¿sí? Es muy simple poder habilitarlas, pero Microsoft, para poder tener todo un sistema de compatibilidad con las versiones anteriores de SQL Server, ¿sí? Hace que, bueno, una vez que uno hace la migración, y si no conoce estos nuevos features, te las deja disponibles, pero deshabilitada, para no tener problemas de compatibilidad en el momento de hacer migración de una versión de SQL Server a otra, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo estos features. Es importante recordar, una vez más, que esto es simplemente SQL. O sea, que todas las Dynamic Management Views que venimos utilizando desde SQL Server 2000 están disponibles en Azure SQL, ¿sí? Hay algunas nuevas que son puntuales para Azure SQL Database o Managed Instance, pero todas las que venimos conociendo y utilizando están presentes. Recordamos que las Management Views son objetos con los cuales SQL Server nos da a nosotros información súper importante del comportamiento, cómo está funcionando SQL Server a nivel de recursos. Por ejemplo, podemos ver los procesos activos, podemos ver la utilización de los índices, podemos ver información relacionada con availability groups de Always On, podemos ver estados de las estadísticas, podemos, digamos, hacer todo. Es como SQL Server se comunica con el mundo exterior como para poder entender qué es lo que está pasando, y nosotros los DBA poder tener digamos, entender qué pasa y actuar en consecuencia a esa información que recibimos. Ahora bien, estas son las features de las que hablaba yo inicialmente. A partir de SQL Server 2016, ¿sí? Microsoft sacó este feature que desde mi punto de vista es bastante revolucionario, que se llamó Query Store. Por supuesto, está disponible hoy en todas las versiones de SQL Server, ¿no? Después, en SQL Server 2017, arriba de Query Store, agregó este nuevo feature llamado Automatic Query Tuning, ¿sí? Que trabaja junto con Query Store. Ahora vamos a empezar a ir en detalle en ello. También en 2017, Adaptive Query Processing, donde en 2019 le agregó una vuelta de tuerca adicional, llamándolo Intelligent Query Processing, ¿sí? Toda la parte de índices Column Store y In-Memory OLTP, y también en SQL Server 2019 un cambio muy importante a nivel TempDB, que el feature se llama TempDB Metadata, ¿sí? En 2019. Entonces, ¿qué es esto de Intelligence Performance? ¿No?
SQL Server siempre, históricamente, cuando nosotros teníamos que ejecutar un nuevo proceso, si se compilaba un store procedure, ese store procedure venía con un plan de ejecución, ¿sí? Se almacenaba en el caché y se ejecutaba, y ese plan de ejecución que quedaba almacenado se seguía reutilizando hasta que por algún motivo se volvía a compilar nuevamente y aparecía otro nuevo plan, ¿no? Bueno, esto es un proceso que en algunos puntos, cuando aparece este plan, cuando se compila el plan de ejecución, no es el más óptimo de todos, ¿sí? Entonces ahí es donde vienen los problemas de regresiones con los planes de ejecución, para esos casos donde tenemos un reporte en los cuales sabemos que por lo general tarda cierta cantidad de tiempo, digamos 5 minutos, y un día, de repente, en vez de 5 minutos, son 2 horas. Y bueno, ¿qué pasó, no? Bueno, una de las posibilidades es tener estos problemas de regresión en los planes de ejecución. Entonces, ahí es donde aparece Query Store, ¿sí? Query Store es un feature que a mí me gusta llamarlo como que es la caja negra de los aviones, pero para las bases de datos de usuario de SQL Server, ¿sí? Este es un feature que, como decía, se habilita en forma manual en SQL Server 2016 y en adelante, y lo que hace es almacenar todas las estadísticas de runtime de cada uno de los store procedures, de los queries ad hoc, ¿sí? Las estadísticas de ejecución, el plan de ejecución y todo lo que es la parte de wait, ¿sí? de SQL Server, eso se agregó en 2017, ¿sí? Dentro de la base de datos de Query Store, para que nosotros poder ver, ¿sí? Todos los procesos, cómo fue evolucionando a través del tiempo, cuántas veces se ejecutó, cómo utilizó los recursos, ¿sí? Lecturas, escrituras, y si hubo cambios en el plan de ejecución, poder verlos en forma gráfica, ¿sí? Cómo fueron evolucionando. Y con Query Store, una de las cosas importantes que apareció también es que nos daba la posibilidad a nosotros, los DBA, dentro de ese dashboard de Query Store, para los planes de ejecución donde identificábamos que había una regresión, poder forzar, ¿sí? Que un plan de ejecución que un proceso utilice un plan de ejecución en forma forzada, que lo decidíamos nosotros. Esto fue un cambio bastante interesante, ¿no? Bueno, Query Store, ¿sí? Como comentábamos, cuando SQL Server compila nuestro Transact SQL, ¿sí? Guarda el plan de ejecución, después se ejecuta, y una vez que se ejecuta ya sabe que las estadísticas de runtime, cuánto tardó, cuántos recursos utilizó, etcétera, etcétera, y se guarda, ¿sí? En forma asincrónica dentro de la base de datos en un esquema particular, ¿sí? Donde guarda toda esta información. Es muy simple habilitar Query Store, ¿sí? Una vez más, recuerden que está deshabilitado por default, lo podemos habilitar muy fácilmente. Tenemos que especificar qué cantidad de megabyte o de storage le vamos a asignar, ¿sí? a esta información de Query Store, ¿sí? Cuando se llene esa información, va a empezar a borrar lo que había inicialmente, ¿sí? Y empezar a reciclarla. Podemos definir el tamaño de Query Store a nuestra conveniencia, ¿sí? Hay muchísimos escenarios para, para Query Store, ¿sí? Uno de los escenarios más comunes, ¿sí? Es, por ejemplo, cuando migramos de una versión más vieja a una versión más nueva, poder ver si por algún motivo hay alguna regresión con el plan de ejecución, ¿sí? Porque, bueno, sabemos que obviamente Microsoft intenta siempre poder darle una vuelta de tuerca, de poder mejorar la performance para todo tipo de workload, pero hay ciertos casos donde puede haber regresiones, y Query Store nos puede ayudar muchísimo a detectar todos esos problemas, ¿sí? Desde Management Studio vamos a tener una parte enfocada a todo lo que es la información de Query Store, ¿sí? Lo podemos ver como identificar todos los
queries o procesos que tienen regresión, las queries que tienen plan de ejecución forzados, ¿sí? Y los queries que están utilizando más recursos, ¿sí? Acá también dejo algunos best practices relacionadas con Query Store, ¿sí? Para servidores altamente transaccionales que están muy utilizados. Hay ciertas prácticas que hay que utilizar con Query Store, hay algunos trace flags que sería conveniente utilizar, ¿sí? Como para poder sacarle el mejor provecho. Ahora bien, en SQL Server 2017, Microsoft le agregó una vuelta de tuerca a Query Store, ¿sí? Donde si nosotros habilitamos Automatic Query Tuning, ¿sí? Lo que hace es que si automáticamente eh, en la base de datos donde Query Store está habilitada, se detecta que hay una regresión, ¿sí? En forma automática, ¿sí? SQL Server va a asignar el último plan de ejecución bueno conocido, ¿sí? Y lo va a utilizar y lo va a forzar en forma automática. ¿Cuál es el beneficio de esto? Lo vamos a ver en la demo. ¿Sí? Es que si tenemos un problema de regresión a las 3 de la mañana donde no hay nadie enfrente del dashboard de Query Store que pueda identificarlo y setearlo en forma manual, SQL Server lo va a hacer por nosotros, ¿sí? Y poder volver a un plan de ejecución bueno conocido va a hacer que la performance se estabilice y se pueda, digamos, ser, como decíamos al principio, constante a través del tiempo, ¿sí? Muy, muy interesante. Siempre es importante remarcar de que lo que va a hacer es tratar de corregir los planes de ejecución utilizando uno que ya está generado anteriormente y que sabe que fue bueno, ¿no? ¿Sí? De esta forma poder tener este beneficio que comentábamos. ¿Cómo funciona esto? Bueno, está constantemente chequeando este proceso, la base de datos de Query Store, y cuando detecta una anomalía, una regresión, hace el cambio, lo verifica y continúa este proceso en forma constante. Entonces, si por algún motivo siempre encuentra algo, va a volver a setear un plan de ejecución anterior, ¿sí? El caso más común de los planes de ejecución cuando hay una regresión, ¿sí? Se viene utilizando un plan de ejecución, como decíamos antes, y en algún momento este plan de ejecución no es el más óptimo y los tiempos, por ejemplo, se van a las nubes, ¿sí? Entonces, en forma automática, ¿sí? SQL Server lo que hace es volver a setear el plan anterior. ¿Mm? También en SQL Server 2017, Microsoft agregó este nuevo concepto de Adaptive Query Processing, que en 2019 fue rebautizado como Intelligent Query Processing, ¿sí? Porque también se le agregaron algunas cosas más, que también es algo súper, súper interesante y útil, ¿no? Históricamente, cuando SQL Server de vuelta generaba este plan de ejecución y lo guardaba en el caché, ¿sí? El plan era mayormente estático, ¿sí? Se utilizaba y se reutilizaba constantemente por cierto periodo de tiempo y quedaba como estático. Ahora bien, este plan podía tener problemas. Por ejemplo, utilización de memoria, ¿sí? Lo que se llama memory grant. ¿Qué es esto? Cuando se genera el plan, dice, bueno, para ejecutarlo, este plan necesita, vamos a decir un número, 10 megas de memoria, ¿sí? Bueno, entonces, siempre que se ejecuta ese proceso, utilizaba esos 10 megas de memoria. Pero he aquí que hay veces esos 10 megas de memoria, en realidad cuando se seguía utilizando no usaba 10 megas de memoria, usaba 1 mega, ¿sí? Bueno, estábamos desperdiciando 9 megas. Y ustedes me podrán decir, bueno, no pasa nada, SQL Server tiene más memoria eso. Está bien, ahí no habría ningún problema, pero imagínense que este proceso que está en el caché, que se ejecuta y que está subutilizando la memoria, se ejecuta unas 100 veces por minuto, ¿sí? Cada una de esas ejecuciones va a estar subutilizando memoria y el problema que vamos a tener es que vamos a tener presión en nuestro sistema por algo que no estamos utilizando y vamos a afectar
todo el sistema. Ahora bien, pongamos el otro caso. Si tenemos estos 10 megas de memoria asignados por el plan de ejecución y por algún motivo se necesita utilizar 20 megas, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a ejecutar, ¿sí? No va a haber ningún problema, pero toda esa diferencia de memoria va a ir a hacer estos famosos spilled a la TempDB, donde ahí vamos a tener que, digamos, a nivel tiempos de ejecución se van a extender muchísimo porque tenemos que ir a disco a la TempDB para suplir esta memoria. Con Adaptive Query Processing, lo que y sobre todo con este feature dentro de Automatic Query Processing llamado Memory Grant Feedback, el plan de ejecución lo que hace es reportarle al engine que se está subutilizando la memoria o que necesita más, ¿sí? Entonces se va a ir ajustando el plan de ejecución a medida que las subsiguientes ejecuciones, entonces la memoria se va a ir ajustando en forma continua, ¿sí? Entonces vamos a poder hacer un uso de memoria más óptima, ¿sí? Eso es bastante utilizado y muy útil porque, de vuelta, podemos utilizar los recursos en forma más inteligente, ¿sí? Entonces, no solo Memory Grant Feedback, sino Adaptive Change y la opción de Interleaved Execution. Estos son para ciertos casos de query plans, ¿sí? Vamos a tener este feedback al motor de la base de datos donde se van a poder hacer ajustes. Por ejemplo, Adaptive Joins, ¿sí? Es algo que, de vuelta, cuando se genera el plan de ejecución, hace desde las estadísticas, dice, bueno, van a venir tantas filas de este join, tantas filas de este otro join, bueno, me conviene utilizar este tipo de join, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que hace? Con el Adaptive Join, según la cantidad de filas, va a utilizar un método de join u otro, cosa que, de vuelta, nos va a hacer tener mayor efectividad en los planes de ejecución. En 2019 se le agregó un layer adicional, ¿sí? Llamándolo Intelligent Query Processing, ¿sí? Donde se agregaron unas cuantas cosas más. Una de ellas, súper interesante, Scalar UDF Inlining, ¿sí? Sabemos que las funciones escalares en SQL Server siempre ha sido un problema porque no se generaba bien el plan de ejecución, ¿sí? Directamente no se generaba, se suponía que tenía un valor fijo y bueno, no era el caso en la mayoría de las veces y esto generaba muchísimos problemas. Bueno, ahora sí, con este feature se compila el plan de ejecución de la Scalar UDF, ¿sí? Y se utiliza en el plan de ejecución general. Fíjense en este diagrama, todos los cuadraditos que están en letra común son los que venían ya en 2017 y todos los nuevos, los que están en bold, son features de 2019 en Intelligent Query Processing, ¿sí? ¿Cómo hacemos ahora para utilizar todos estos features? ¿Sí? Bueno, es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es poder setear el modo de compatibilidad de la base de datos en modo 140, que es SQL Server 2017, o 150, ¿sí? Que es SQL Server 2019. Dije, perdón, 140, 2017, 150, 2019. ¿Sí? Entonces, solamente cambiando el modo de compatibilidad, todos estos features se pueden empezar a utilizar. ¿Sí? Después tenemos un feature adicional que a mí me gusta mucho remarcarlo, es Lightweight Query Profiling, ¿sí? El cual nos permite poder ejecutar un proceso y ver el plan de ejecución y en el plan de ejecución en vivo poder tener un estimado del progreso de esa query, ¿sí? Del 0 al 100%. Y sabiendo en qué punto de la ejecución está, podemos tomar diferentes decisiones. Esto es nuevo en SQL Server 2019, donde está habilitado ya por default, ¿sí? Pero bueno, Microsoft también lo portó a 2016, Service Pack 1 y 2017, donde habilitándolo con el Trade Flag 7412 lo podemos utilizar en cualquiera de estas versiones. Y todo lo que es la parte de TempDB, donde, bueno, utilizando este feature de in-memory OLTP, tenemos ciertos tipos de objetos en la base de datos TempDB que van a generarse en memoria y nos van a dar
una performance adicional para todos los procesos que requieran creación y destrucción de objetos en TenDB. Vamos a ver todo esto en acción, así lo podemos conocer un poquito más en detalle. Bien. Aquí tengo mi Management Studio, estoy conectado a un SQL Server 2019. De vuelta, podría estar conectado a una base de datos de Managed Instance, a una base de datos de Azure SQL Database, ¿sí? Tengo este query acá, lo que voy a hacer es habilitar el Include Live Query Statistics, ¿sí? Cuando lo habilito y ejecuto este query, fíjense lo que pasa, ¿sí? Me aparece el plan de ejecución y acá arriba, ¿sí? Me figura el progreso estimado de la query. Fíjense que vamos viendo cada uno de los operadores cómo van avanzando y tenemos acá el progreso del query. También lo podemos ver acá abajo, ¿sí? Esto a medida que se va ejecutando, se va a ir actualizando el progreso de la query. Vamos a ejecutar uno más. ¿Sí? De vuelta, fíjense cómo el progreso de la query va avanzando, ¿sí? 12%, 13%, ¿sí? Entonces, con eso nosotros podemos, sabiendo en qué punto de la ejecución está, podemos tomar mejores decisiones, ¿no? Porque si vemos que está corriendo, pero no sabemos si está recién empezando o si está por terminar, estamos un poco ciegos, pero este feature realmente es súper importante. Para los que quieren ahondar un poquito más en esto, ¿sí? No es solo lo que corremos en Management Studio, ¿sí? Sino que con el Activity Monitor, por ejemplo, viendo todos los queries activos, yo puedo hacer un botón derecho en Activity Monitor en una sesión en particular y poder ver esta misma información, ¿sí? Bien, esto es Lightweight Query Profiling, vamos a borrarlo. Acá vamos a ver un poquito lo que es Query Store, que es una de las partes más interesantes. Yo lo que hice antes de comenzar la demo, para ganar un poco de tiempo, es creé una base de datos nueva, ¿sí? Y esto lo puse porque hay veces corro la query, hago la demo en Azure SQL Database, entonces tengo que setear Query Store off, ¿sí? En este caso está deshabilitado. Después lo que hice es crear una tabla, ¿sí? Donde aquí abajo agregué bastantes filas en forma aleatoria y creé un Store Procedure donde la Store Procedure básicamente hace un select con un parámetro que nosotros ingresamos, ¿sí? Eso ya está creado, la base de datos la tenemos por acá. Ahora lo que voy a hacer es, bueno, les muestro la tabla, ¿sí? Aquí tenemos la tabla. Ahora lo que voy a hacer es, voy a habilitar Query Store, ¿sí? Y lo primero que voy a hacer es ejecutar esta Store Procedure en el parámetro 0, ¿sí? Unas 20 veces, ¿sí? Ahí se está ejecutando. Bien, ¿qué podemos ver ahora? Bueno, vamos a Management Studio, ¿sí? A mi SQL Server, a la base de datos que tenemos creada, a la opción de Query Store, ¿sí? Y vamos a buscar aquí este, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver, perdón, este no era, vamos a este. Aquí tenemos nuestra query que ejecutamos, ¿sí? Se ejecutó. Aquí lo podemos ver en forma de grilla. Se ejecutó unas 20 veces con una mínima duración de tanto, una máxima duración de tanto, average. Si nos vamos al costado, vemos utilización de lecturas, escrituras, etc. Y aquí abajo vemos el plan de ejecución. Bien. Volvemos aquí, lo que vamos a hacer ahora es vamos a crear un nuevo índice, ¿sí? Vamos a crear un nuevo índice a esta tabla y vamos a ejecutar la Store Procedure nuevamente 25 veces, ¿sí? Cuando volvemos a Query Store y refrescamos, vemos que ahora, ¿sí?
tengo un nuevo plan de ejecución, el plan ID número 2, ¿sí? Este era el original, que a nivel de ejecución de tiempo es mucho más rápido y podemos ver la diferencia entre un plan y otro. Y si vamos de vuelta a la parte de texto, vemos que estas 25 veces, digamos, la ejecución fue mucho más rápida, ¿sí? Podemos ir nuevamente acá, creamos otro índice y ejecutamos el store procedure nuevamente 30 veces. Cuando volvemos a Query Store, ¿sí? Y refrescamos, vemos que nuevamente tenemos otro plan de ejecución, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos un nuevo índice, podemos ver el plan de ejecución siempre acá abajo y tenemos las estadísticas, ¿sí? De utilización de runtime aquí. Si nosotros por algún motivo decimos, bueno, yo por algún motivo necesito que utilice el primer plan de ejecución. Entonces vengo acá, ¿sí? Y le digo que fuerce el plan de ejecución para este query, ¿sí? Fíjense, ahora tenemos el tilde ahí. Y si sigo ejecutando, no importa el plan de ejecución óptimo que SQL defina, va a volver a utilizar el plan de ejecución 1, que fue el que está forzado, ¿sí? Súper interesante desde mi punto de vista, porque de vuelta, podemos nosotros tener, esto es una demo, hay un solo query, pero podemos ver todos los queries que están ejecutándose en la base de datos de usuario, ¿sí? Ahora bien, el feature que le sigue, ¿sí? Automatic Query Tuning, ¿sí? Lo que hace es hacer todo esto que hicimos nosotros en forma automática. Entonces, tenemos la demo acá. Guille, vos me avisás cómo vengo con el tiempo, Por favor, que tenemos Dale, 8 Javi, tenés minutos. todavía 8 minutos más, tranquilo, y después para Perfecto, preguntas. perfecto, gracias. Bien, tenemos aquí. Bien, lo que vamos a hacer aquí es básicamente tenemos una base de datos de usuarios donde tenemos Query Store habilitada, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es generar un cierto workload aleatorio, ¿sí? Cuando vemos este workload aleatorio, acá tenemos Performance Monitor, ¿sí? Con batch request por segundo, ¿sí? Entonces vemos que este batch, vamos a borrarlo, ¿sí? Tenemos que el batch request por segundo, el batch request que tenemos en nuestra instancia tiene un promedio de 150, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esto se está ejecutando un workload aleatorio en una base de datos de usuarios sobre la misma instancia que les mostré. Esto es una base de datos normal, donde tiene solamente Query Store habilitada. Voy a generar una regresión, ¿sí? Con un truco que tengo yo, y ahora fíjense que ese mismo workload, el batch request, ha bajado una barbaridad, ¿sí? De los 150 que teníamos, ahora tenemos 8, 15, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer nosotros? Bueno, una vez que detectamos el problema de regresión, ir a Query Store y en forma manual, ¿sí? Setear el plan de ejecución para que esto vuelva a unos valores más óptimos. Entonces, ahí corté el proceso, voy a volver a generar, ¿sí? Lo mismo, con la única diferencia que lo que voy a hacer ahora es, en la base de datos, ¿sí? Voy a habilitar esto que es Automatic Query Tuning, Force Last Good Plan Equal On, ¿sí? Entonces, esta es la única diferencia que voy a hacer. Cuando vuelvo a generar el workload aleatorio, fíjense, de vuelta vamos a empezar de cero, volvemos a los 150 que teníamos
originalmente, pero fíjense qué va a pasar ahora cuando hago la regresión, ¿sí? Cuando introduzco la regresión, el batch request por segundo baja, ¿sí? Pero en forma automática, ¿sí? Vuelve a los valores que tenía anteriormente sin que nosotros hayamos hecho absolutamente nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque Automatic Query Tuning detectó que hubo una regresión y en forma automática, ¿sí? Hizo la corrección. ¿Cómo podemos nosotros ver un poquito más acerca de esto? Bueno, podemos venir aquí y buscar dentro de, creo que era, bueno, ahora no la tengo a mano, pero hay una Dynamic Management View que nos permite poder ver qué tipo de cambio, por qué hizo este plan, ¿no? ¿Por qué forzó este plan? Pero fíjense, nosotros sin hacer nada, ¿sí? Esto podría haber pasado a las 3 de la mañana, donde no hay nadie enfrente de Management Studio, y se acomodaba en forma automática. Desde mi punto de vista, una feature súper potente, donde yo personalmente lo uso en forma constante. Bien, volvemos acá. Vamos a todo lo que es la parte de Intelligent Query Processing. Vamos a arrancar con el primero, que es Adaptive Joins, ¿sí? El que comentábamos inicialmente. Vamos a generar el plan que nos muestre el plan de ejecución. Voy a cambiarle el modo de compatibilidad a 150, a la base de datos de usuario. Voy a limpiar el Procedure Cache como para arrancar desde cero, ¿sí? Y fíjense, vamos a poner el estimado. Vamos a ejecutarlo. Una vez que se ejecuta mi query, que tiene básicamente un join, ahora vamos a ver el plan de ejecución y fíjense este nuevo operador que no lo teníamos antes, ¿sí? Que se llama Adaptive Join, ¿sí? Este Adaptive Join lo que va a hacer es, según la cantidad de filas que venga de cada una de las ramas del plan de ejecución, poder utilizar un tipo de join u otro, ¿sí? Entonces, de vuelta, esta es la forma en que nos aparece, digamos, SQL Server está recibiendo el feedback del plan de ejecución para poder adaptar la ejecución y poder nuevamente tener mejor performance. Cuando vamos uno más adelante, vamos a ver el Memory Grant Feedback, el que comentaba inicialmente. De vuelta, modo de compatibilidad 150, limpiamos el Procedure Cache. Aquí lo que vamos a hacer es generar una Store Procedure, ¿sí? Que hace distintas operaciones y vamos a ver, a ejecutarla la primera vez con un parámetro que dice 8, ¿sí? Cuando la ejecutamos, vamos a decirle que nos muestre el plan de ejecución, la ejecutamos por primera vez, ¿sí? Una vez que se ejecuta, volvió, no devolvió nada, pero cuando vamos a ver el plan de ejecución, vemos estos símbolos de warning. Y cuando vamos a leer el símbolo de warning, nos dice acá abajo, fíjense, The query memory granted detected excessive grant, o sea que le dio mucha memoria, pero que después no la utilizó, ¿sí? Este es el caso que hablábamos inicialmente. Ahora bien, la misma store procedure la voy a ejecutar nuevamente, el plan de ejecución ya está metido en el cache, ¿sí? Pero con otro parámetro, con 9. Cuando lo ejecuto, ¿sí? Va a tardar una cantidad de segundos, vamos a ver cuántos, y nos va a devolver 231.412 filas. Y tardó 6 segundos. Cuando vamos a ver el plan de ejecución, fíjense ahora que tenemos estos simbolitos de warnings por todos lados. ¿Sí? ¿Y por qué tenemos estos simbolitos de warning? Bueno, Memory Grant Feedback, en este caso, acá no le alcanzó la memoria, tuvo que hacer un spill a la TempDB, o sea que tuvo que utilizar el disco para poder hacer el sort, y lo mismo para hacer el hash match, tuvo que utilizar la TempDB. Recuerden, esto tardó 6 segundos, ¿sí? Lo voy a ejecutar nuevamente, ¿sí? Con el mismo parámetro. Ahora bien, se ejecutó
y cuando vamos a ver cuánto tiempo tardó un poquito más, ahora vamos a ver por qué, pero ya todos los operadores, ¿sí?, desaparecieron los warnings. Ya no estamos haciendo más spill attempt DB. Lo vuelvo a ejecutar, ¿sí? Fíjense que tardó 2 segundos ahora y no tenemos más los simbolitos de warning. Cuando lo volvemos a ejecutar con el parámetro 8, recuerden que no devolvía nada, fíjense que ahora tenemos nuevamente el warning que nos dice excessive grant, ¿sí? Pero cuando lo ejecutamos por segunda vez, ¿sí?, se ajustó en forma automática, ¿sí?, y ya desaparecieron todos estos warnings. Esto es la forma, de vuelta, en que SQL Server toma el feedback del plan de ejecución, ¿sí?, para poder hacer estos ajustes on the fly, ¿sí?, para poder mantener la performance a través del tiempo. Desde mi punto de vista, súper interesante y nuevamente yo lo uso en forma constante. Después, por último, vamos a ver todas estas features de TempDB, que es de SQL Server 2019. Tenemos que checar esta propiedad, isTempDB metadata optimize, está deshabilitada, ¿sí? Esto es algo que una vez que nosotros lo habilitamos, ¿sí?, se genera, tenemos que reiniciar la instancia, ¿sí?, con este comando, ¿sí? Una vez que lo hacemos, reiniciamos la instancia y de vuelta, todos los objetos temporales que van a la base de datos, la metadata no va a ir al disco, sino que va a ir a memoria. Entonces, para los procesos en donde haya una creación y destrucción de objetos en TempDB, una tabla Sharp, ¿sí?, por ejemplo, una tabla temporal, va a ser mucho más óptimo. ¿Por qué? Porque no vamos a tener los latch, ¿sí?, de múltiples procesos tratando de crear y destruir objetos. ¿Por qué? Porque la metadata va a estar generada en memoria y en memoria no tenemos bloqueos, ¿sí?, por un tema de velocidad. Bien, ya para ir terminando, vamos a volver aquí. Volvemos aquí. Ahí está. Bueno, esto es un quote de nosotros en MSC, donde en el Past Summit 2019, bueno, presentamos donde todas estas features, ¿sí?, cómo las utilizamos y los beneficios que estamos teniendo con ellos. Eso se sigue manteniendo hoy en día. Por último, todo lo nuevo en SQL Server 2019, les dejo el código QR, después las presentaciones van a estar disponibles para todos, ¿sí? Así que bueno, esto va directamente al link de la página de Docs and Learn de Microsoft para conocer un poco más acerca de 2019 y lo mismo con todo lo que es la parte de Azure Fundamentals, ¿sí? Siempre digo que los sitios de Learn y de Doc de Microsoft están muy, muy buenos como para los que están recién empezando o los que ya tienen bastante experiencia como para poder cubrirlo en forma total. Es un repositorio súper completo y útil. Con esto terminamos la presentación y bueno, no sé si tenemos alguna pregunta, Guille. ¿Cómo le va, señor Javier? Pablito querido, ¿cómo ¿Todo estás? bien? Bien, bien, bien. No te estoy viendo. A ver, ahora sí. Ahí Ahora sí. estamos, Ahí ahí está, ahí está, ahí estamos. está. Ahí Bueno, está. felicitaciones primero por la charla, muchas gracias por la dedicación. Segunda charla que tenés en estos Azure Days. Sí. Así que cubriste toda la parte de introducción y después toda la parte de Performance Futures. Así que hicimos una recorrida completa sobre SQL. Guille, no sé si ves ahí algún tipo de preguntas para poder destacarla y que Javi las tome. Sí, acá mira, pregunta William Salazar si las tablas de SQL Azure tienen versionamiento de filas. Sí, hay un feature nuevo en SQL Server 2019 que se llama Temporal, ¿sí?
donde ahí podemos, o sea, hay dos features. Uno que ya tiene algunas versiones que es Change Data Capture, ¿sí? Donde, bueno, se genera una tabla fantasma, por así decirlo, con todos los cambios y un superset de features llamado Temporal, donde se pueden agregar en forma oculta unas columnas con un especie de timestamp, ¿sí? Donde en forma automática puedo ir yo trabajando siempre sobre esa misma tabla y poder después utilizando unas funciones especiales diciendo, bueno, cuáles eran los valores de la tabla entre tal periodo de tiempo y entre tal fecha y tal fecha, ¿sí? Y nos aparece todo eso. Recuerden lo que dije al principio, it's just SQL, ¿sí? Esto está en SQL Server y está en Azure SQL. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Change Data Capture, Temporal, disponible en todos los sabores de SQL Server. Excelente. Y última pregunta, tomamos acá de William nuevamente. Creo que entiendo cuál va a ser tu respuesta, pero pregunta si es más conveniente realizar consultas con Entity Framework o cualquier otro ORM o tenerlos todo con Store Procedure en la base de datos. Bueno, yo tengo una respuesta para eso, pero la respuesta que te voy a dar es depende, ¿sí? Depende qué tipo de aplicación sea. Yo, por supuesto, considero que tener una Store Procedure donde poder tener un plan de ejecución almacenado en un caché para poder ser reutilizado es más eficiente que correr queries ad hoc. SQL Server tiene la posibilidad de poder almacenar también el caché para ciertos tipos de queries ad hoc, pero, digamos, va a depender un poco de tu aplicación, ¿sí? Lo bueno es que tenés opciones, ¿sí? Espero que tal cual. esté respondida la pregunta. Tal cual, estoy 100% de acuerdo con vos, Javi. Va a depender, también va a depender de la facilidad de mantener ese código después y de mantener la aplicación, ¿no? Si vamos a performance pura, obviamente un Store Procedure va a tener más performance que ejecutar las consultas de un ORM. Pero bueno, también hay que ver la performance después de poder mantener ese código. El diseño, etcétera. Por eso, la respuesta es depende, pero sí, digamos, como decías vos, Guille, Store Procedure, en la mayoría de los escenarios podría adaptarse más a una respuesta que, digamos, un Entity Framework, ¿no? Y tenemos una preguntita más de Néstor, bastante interesante. Néstor comenta en cuanto a la diferencia de zona horaria respecto al server Azure. ¿Cuál es la mejor práctica? Habla seguramente de manejar fechas específicamente, ¿no? Ahí, ¿qué podés decir en cuanto a tu experiencia, Javi? Bien, bueno, es un tema bastante interesante, ¿no? Porque un poquito lo mencionaba ayer en la charla de introducción a Azure SQL. Bueno, en SQL Server nosotros podemos elegir la zona horaria de nuestro servidor, ¿sí? Y SQL Server va a utilizar esa zona horaria. En Azure SQL, ¿sí? En la opción de PaaS, ¿sí? En Manage Instance, algo bastante interesante y controversial, que cuando salió por primera vez Manage Instance, no teníamos posibilidad de especificar la zona horaria ni el collation, ¿sí? de la instancia. Esto significaba que si nosotros estábamos en Argentina y creábamos un Manage Instance, se iba a generar con el collation default, ¿sí? Y con la zona horaria UTC. ¿Qué significa esto? Que íbamos a tener que hacerle cambios a nuestra aplicación para poder poder utilizar Manage Instance. ¿Cuál era el leitmotiv de Microsoft? Esto es lift and shift. Wait, no es lift and shift. Si tengo que empezar a hacer cambios en fecha, en collation, es un cambio muy importante. Bueno, las siguientes evoluciones de Manage Instance ya nos permite a nosotros, en el momento de la creación del Manage Instance, poder setear un collation
custom, el que nosotros utilicemos, y una zona horaria, ¿sí? O sea que, bueno, ahí nos empezamos a acercar un poco al lift and shift. En Azure SQL, no, cuando se genera la base de datos, ¿sí?, de Azure SQL, ahí sí podemos cambiar el collation, pero no la zona horaria. Ahí se genera en UTC, así que también un poquito como decíamos ayer, ¿no? Esto está un poco más enfocado para aplicaciones modernas y mi recomendación es cuando arrancamos una aplicación desde cero, ¿sí? Ahí ya tener no es un problema, sino esta característica, ¿sí?, de que es solamente UTC y ya desarrollar nuestra aplicación teniendo eso en cuenta. Pero bueno, mejores prácticas también depende un poquito de la aplicación, cuál utilices, etcétera. Pero bueno, en Manage Instance, hoy en día puedes elegir vos el collation y la zona horaria. Excelente, excelente. Javi, súper claro, te agradecemos mucho, como siempre, todo el tiempo que dedicas a compartir todo lo que sabes y lo que vas aprendiendo, porque nunca se termina en este sentido con la comunidad. Así que eternamente agradecidos, en serio. Gracias a ustedes, chicos, por invitarme, ¿sí?, principalmente. Y bueno, saben que me gusta poder participar en todos los eventos de comunidad. No veo la hora que podamos estar todos juntos en un mismo salón haciendo todos estos tipos de iniciativas todos juntos. Pero bueno, gracias nuevamente. Excelente, Gracias, excelente, Javi. Javi. Te invitamos a vos y al resto de las personas que nos están viendo a quedarse. Vamos a hacer una breve pausita de unos 2 minutitos agradeciendo a nuestros patrocinadores y volvemos con Keila, que ya está lista, la estamos viendo ahí abajo en nuestro panel. Así que en breve ya empezamos con la maratón de Synapse Analytics, analítica, datos en Microsoft Azure. Ya venimos.